Un cordial saludo para los estudiantes de computación gráfica. Vamos a ver el tema de transformadas en 2D. Vamos a estar cubriendo los temas de traslación, rotación, escalamiento, composición de funciones y un tema muy interesante que se llama coordenadas homogéneas, que lo que nos va a permitir es expresar eh, la traslación también como una multiplicación de matrices, porque vamos a ver que la rotación y el escalamiento son muy, digamos, salen de una forma muy natural su representación matricial. Sin embargo, la traslación no es tan evidente. Muy bien. Entonces, ¿por qué tiene este sentido? Porque en muchas aplicaciones como juegos 2D es necesario modificar la posición y la orientación o incluso el tamaño de un objeto. Trasladar entonces es mover un objeto de una posición a otra, rotarlo alrededor del origen y escalar, cambiar el tamaño del objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es em, entender que lo que vamos a hacer no es trasladar todos los puntos que conforman el objeto 2D, sino que vamos, en el caso de los objetos que están representados como wireframe, o sea, rayitas que unen algunos puntos, vamos a transformar esos puntos, vamos a transformar esos vértices y luego cuando unimos los puntos en el mismo orden, por medio de segmentos de recta, pues nos va a quedar el mismo objeto pero transformado. Bueno, lo más sencillo entonces es la traslación. Quiere decir que si vamos a llevar este punto P a este punto P', entonces sumaremos un delta de X y un delta de Y. Entonces podemos decirlo así, la X nueva es la X antigua más delta de X, o podemos representarlo como notación vectorial y decir que si este es el punto nuevo, este es el punto original y esta es la transformación, el punto nuevo será el punto original más la transformación. O sea, esto de acá dice lo mismo que esto de acá arriba. Escalar significa cambiar el tamaño. Entonces, si por ejemplo tenemos esta rayita acá y para las coordenadas X y Y de los extremos, o sea, para este y para este, las multiplicamos por 0,5, tanto las X como las Y, pues las X se desplazarán un poco a la izquierda, las Y es un poco hacia abajo, y este objeto resultante será la mitad del tamaño del objeto original. Fijémonos también que el objeto, aunque no es lo que queríamos hacer, al cambiar el tamaño termina desplazándose un poco hacia el origen. Y eh, si el tamaño fuera más grande, o sea, si el factor multiplicativo fuera mayor de uno, el objeto, además de cambiar de tamaño, se desplazaría alejándose del origen. Luego veremos cómo eliminar esto. Entonces la X nueva va a ser la X vieja premultiplicada por un factor de escalamiento en X y la Y nueva va a ser la Y vieja premultiplicada por un factor de escalamiento en Y. El factor de escalamiento en X no tiene que ser el mismo factor de escalamiento en Y. Esto es muy fácil de representar matricialmente. Representamos así nuestros puntos y entonces la matriz de escalamiento sería esta de 2 por 2, donde aquí está el factor de escalamiento en X, aquí el factor de escalamiento en Y. Recordemos que una de 2 por 2 la multiplicamos por una de 2 por uno y nos da pues otra de 2 por uno. O sea, punto premultiplicado por la matriz de transformación nos da el punto transformado. Y aquí es muy fácil, esta fila por esta columna nos da S de X por X, que es X', y esta fila por esta columna nos da S de Y por Y, que es Y'. Para la rotación la vamos a trabajar como rotar el punto alrededor del origen. Entonces este es el origen de acá y rotaremos el punto desde acá hasta acá. Estas son las coordenadas iniciales XY y estas son las coordenadas finales X', Y'. Y estamos rotando un ángulo teta. La fórmula es esta de acá, que X' es X coseno de teta menos Y seno de teta y Y' es X seno de teta más Y coseno de teta. Y en la notación que estamos adoptando, que son representar los puntos como vectores columna y las transformaciones como matrices por el momento de 2 por 2, pues esto que está aquí arriba se expresa exactamente igual de esta manera. O sea, podríamos decir que el punto modificado es la matriz de rotación, que es esta de acá, que premultiplica al punto original.
Podemos representar los puntos como vectores columna y premultiplicar por las matrices o, si ustedes recuerdan la clase pasada, al transponer tenemos que cambiar el orden también. Entonces querría decir que estaríamos representando los puntos como vectores fila, ¿cierto? Estos columnas pero transpuestos y ya no premultiplicaríamos por la matriz de transformación, sino la posmultiplicaríamos, pero no por la misma matriz de transformación, sino por la matriz de transformación transpuesta. Entonces, el escalamiento y la rotación, como veíamos, esta es rotación, este es escalamiento, salen muy fácil pensadas como multiplicación de matrices, pero la traslación por el momento la tenemos planteada como una suma de matrices. Em, entonces, ¿qué podemos hacer? Un matemático que luchó mucho a este tema varios años y finalmente encontró que yéndose a una dimensión más arriba, o si estamos trabajando en 2D, yéndose a la tercera dimensión, o si estamos en 3D, yéndose a la cuarta dimensión, en todo caso, yéndose una dimensión más arriba. Y ahí sí queda fácil crear la matriz que representa la traslación. Entonces, un punto XY con coordenadas XY se representa como XY W. Muy sencillo, simplemente agregamos una nueva coordenada que va a ser W. Ahora bien, dos conjuntos XY W y X', Y', W', ya vamos a ver por qué decimos que son conjuntos, representan el mismo punto en 2D si y solo si uno de estos sets, o sea, este por ejemplo, es múltiplo del otro. ¿Cómo así? Si esto es 1, 2, 1 y esto es 2, 4, 2, resulta que si dividimos este por 2 nos vuelve a dar este. O si este es 3, 6, 3, al dividirlo por 3 vuelve y nos da este. Entonces, toda esa familia infinita de puntos representa solamente un punto en 2D. ¿Y cuál de ese número infinito de puntos que tenemos vamos a tomar? Vamos a tomar aquel que tenga 1 en la última coordenada, o sea, donde W sea igual a 1. Entonces normalizamos, dividimos todo por W y nos queda X, T por X al dividir por T, queda X, T por Y al dividir por T, queda Y. Y recordemos que vamos a dar aquel W que sea 1. Entonces, al dividir TW por T nos va a quedar 1 y va a ser W y va a ser 1. Entonces la traslación, resulta que ponemos aquí la componente que vamos a trasladar en X, aquí la componente que vamos a trasladar en Y, y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya fijémonos en la primera fila por esta columna daría X0 de X, perdón, X0 más de X, y es la X'. Esta fila por esta columna nos daría 0, Y más de y esa es la definición de Y'. Y aquí nos da 1 porque 0 por X0, 0 por Y0 y 1 por 1, 1. Entonces así nos queda la traslación también representada como una premultiplicación de matrices. Para escalar simplemente agregamos esta fila que corresponde, perdón, esta columna que se corresponde con la matriz identidad, lo mismo esta fila que se corresponde con la matriz identidad, y así nos queda la expresión del escalamiento, y así nos queda la expresión de la rotación, donde agregamos también esta fila y esta columna que se corresponden con la matriz de identidad. Entonces, si lo pensamos un poquito, veremos que tanto la traslación como la rotación no nos cambian la forma del objeto. O sea, sería el mismo cuerpo, solo que desplazado a otro sitio, o el mismo cuerpo, solo que rotado. Sin embargo, el escalamiento, no, el escalamiento sí nos puede cambiar, pues obviamente el tamaño, e incluso hasta la forma del objeto en el caso de que ese de X no sea igual a ese de Y. Entonces resulta que aquellas transformaciones que no nos cambian la forma del objeto es lo que llama transformaciones de cuerpo rígido y se mantienen tanto los ángulos como las longitudes de las líneas. Por ejemplo, las rotaciones y las traslaciones. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos una casita aquí dibujada,
y la rotamos o la trasladamos, va a seguir siendo las longitudes de las líneas se mantienen y los ángulos se mantienen. Por el contrario, bueno, y para que esto sea cierto, la submatriz de arriba a la izquierda de 2 por 2, o sea, este pedacito de acá, tiene que ser ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que los vectores fila, en este caso este y este, son ortogonales entre sí. Entonces, si los multiplicamos punto, si hacemos una multiplicación punto entre ellos, nos va a dar cero. Porque recordemos que vector A por el producto punto del vector B va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Y recordemos que el ángulo, el coseno de 90 grados es cero. Por lo tanto, este vector, producto punto de este otro vector, nos debe dar cero. Miremos, aquí nos daría coseno seno más coseno de teta, seno de teta, más este por este queda menos seno de teta, coseno de teta. O sea, sí, realmente da cero. Y ustedes pueden verificar lo mismo con las columnas. Muy bien. Eh, entonces decíamos que tanto la traslación como, tanto la traslación como la rotación son de cuerpo rígido, pero los escalamientos no lo son. Resulta que los escalamientos sí son transformaciones afines. En las transformaciones afines, lo que es paralelo se mantiene paralelo, pero las longitudes y los ángulos pueden cambiar. Por ejemplo, si empezamos con este cuadro, lo rotamos 45 grados y aplicamos un escalamiento no uniforme, o sea, mayor en S de X que en S de Y, terminamos con esta otra figura, este rombo aplastado. Lo que era paralelo antes sigue siendo paralelo, pero los ángulos pueden cambiar. Bueno, esto va a dejar que ustedes lo miren. Bueno, si queremos, si queremos rotar un objeto alrededor de un punto arbitrario, por ejemplo, rotarlo alrededor de este punto, de esta manera, pues lo que hacemos es que traemos el objeto al origen, de tal forma que este punto quede en el origen, aquí aplicamos la rotación y después aplicamos la traslación inversa. El resultado final es este, ¿cierto? O sea, primero aplicamos una traslación, luego la rotación y luego la traslación inversa. O lo mismo, si queremos escalar este objeto con respecto a este punto de acá, queremos hacer este triángulo más pequeño, pues trasladamos todo el objeto al origen de tal forma que este punto nos quede en el origen, hacemos el escalamiento y luego lo volvemos y nos quedó el punto escalado con respecto a este puntico rojo de acá, el objeto escalado. De nuevo cogemos el punto, le hacemos una traslación, hacemos el escalamiento y luego devolvemos la misma traslación. Resulta que la inversa de una matriz de traslación es simplemente poner menos acá y menos acá. ¿Por qué? Porque si la original estábamos trasladando, aquí está, si en la original estamos trabajando un componente y que se cae un componente y acá, pues simple, si la conformamos esa misma matriz, pero le ponemos signos menos ahí, que lo estaríamos llevando de x de y, y después aquí nos devolvemos usando menos de x y menos de y. O sea que si al punto le aplicamos esta matriz de traslación, esta, bueno, supongamos que aquí dice tx y ty, y luego lo premultiplicamos por esta otra, menos tx y menos ty, el punto nos va a quedar igual. O sea que t menos 1, como dice aquí, multiplicado por t, la de arriba, da identidad. O sea que t menos 1 es la identidad, perdón, es el inverso, la matriz inversa de t. Pues la identidad en el caso de la rotación es cambiar los ángulos teta por menos teta. Y en ese caso, el único que cambia acá son este valor del signo menos acá. Recordemos que en la original teníamos el signo menos acá y acá, y ahora nos quedan aquí y acá. ¿Por qué? Porque el coseno de menos teta es el mismo coseno de teta. En este caso es un caso muy extraño porque la traspuesta de R, la matriz de rotación, resulta que es la misma inversa. Y eso ocurre pues en muy pocos casos.
Bueno, ¿cuál es la inversa en el caso del escalamiento? El recíproco, lo que en inglés se llama reciprocal. O sea, en vez de multiplicar por ese de x y ese de y acá, multiplicamos por sobre ese de x y por uno sobre ese de y acá en la diagonal principal. Bueno, recordemos que la multiplicación de matrices es asociativa, ¿cierto? Y en general es anticonmutativa. Eh, mm, no. No es que sea anticonmutativa, sino que no es conmutativa. O sea que en general M2 por M1 no es lo mismo que uno por M2. Incluso puede ser que M1 por M2 esté definido y M2 por M1 no lo esté. Entonces, al componer transformaciones, los resultados no siempre son iguales. Aquí estamos haciendo primero una traslación y luego una rotación respecto a este punto y vemos que es distinto a rotar respecto a este punto y después trasladar, ¿cierto? Entonces nos muestra geométricamente que la composición de transformaciones generalmente no es conmutativa. ¿Qué hace esta? Esta le cambia el signo a la Y. Si lo pensamos, cambiar el signo a la Y en un objeto es hacer una reflexión alrededor del eje X. Esta le cambia el signo a la X, que viene siendo equivalente a hacer una reflexión en torno al eje Y. Y esta es una reflexión tanto en Y como en X, o sea que la casita está en el primer cuadrante, luego termina en el tercer cuadrante. Hay una matriz interesante que se llama share, este valor de share, y equivale a, supongamos que esto es un deck de cartas, entonces si a las cartas las movemos en esta dirección, terminaremos con esto. Fijémonos que la X se desplaza a la derecha mientras más grande sea el valor de share y la Y se mantiene. Bueno, esta es realmente la teoría y la práctica que ustedes van a hacer entonces va a consistir en que van a definir un carrito, van a hacer la tarea que será entregable dentro de 8 días. Van a definir un carrito, así como definíamos esto que es la casita, vamos a definir un carrito, ¿cierto? O sea, voy a pintar acá. Estaríamos definiendo este punto, este, este, y este, y los unimos de la siguiente forma. Este vértice con este con perdón, me equivoqué. Y estaríamos uniendo entonces este vértice con este con este con luego este con y finalmente este con este. Ese es el carrito entonces. Y ustedes lo van a manejar adelante y atrás, por ejemplo, con las teclas, con las teclas W y S, y van a girarlo hacia la izquierda con la tecla A y hacia la derecha con la tecla D. Em, Recuerden la primera semana que les puse unos ejemplos de cómo leer teclas, ¿cierto? Y ustedes lo que van a hacer es que van a dibujar el carrito como si lo pudieran manejar con estas 4 teclas. ¿Cómo? Utilizando matrices de desplazamiento, de traslación y matrices de rotación. Les recomiendo para evitar errores de redondeo que mantengan un acumulado de traslación, ¿cierto? O sea, un delta X, un delta Y, y un acumulado de rotación, o sea, un valor acumulado de teta, y que simplemente apliquen una vez al objeto original la traslación para llevarlo a donde debe estar y luego y luego la rotación, pero sobre el origen, porque el carrito va a girar en torno a sí mismo. Bueno, esa sería entonces la clase de esta semana y en la próxima clase llevaremos transformaciones en 3D. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad.